atención mundial. Lo que hasta hace unas horas era un secreto a voces en los pasillos de inteligencia de Washington y los búnkeres de Caracas ha explotado con la fuerza de una ojiva nuclear. El régimen de Nicolás Maduro ha sido herido de muerte no por una invasión extranjera convencional, sino por la traición más cara y letal de la historia moderna de América Latina. Delcy Rodríguez, la mujer que durante años fue el brazo derecho y la guardiana de los secretos más oscuros de la dictadura, ha vendido la cabeza de su jefe. Según fuentes de altísima fidelidad vinculadas al Departamento de Estado y a la inteligencia catarí, la vicepresidenta venezolana habría negociado directamente con el equipo de Donald Trump la entrega y el desmantelamiento de la cúpula madurista a cambio de inmunidad total y el resguardo de una fortuna personal que, según cálculos recientes, supera los 15,000 millones de dólares ocultos en paraísos fiscales. El operativo del pasado 3 de enero, que culminó con la captura cinematográfica de Nicolás Maduro y Cilia Flores, no fue una coincidencia ni una falla de seguridad accidental. Fue una entrega pactada. Mientras Maduro dormía, creyendo estar protegido por un anillo de seguridad cubano impenetrable, las órdenes de desactivar los radares y dejar las puertas de acero abiertas vinieron directamente de la oficina de los hermanos Rodríguez. Delcy, apodada ahora la Judas de Caracas, entendió que el barco se hundía y decidió canjear al dictador por su propia libertad. El precio del trato fue absoluto: la entrega de las coordenadas exactas del búnker en Fuerte Tiuna y el compromiso de liderar una transición tutelada por la Casa Blanca. En Washington, la narrativa ha cambiado. Ya no se habla de una guerra contra una nación, sino de una operación policial contra un cartel narcoterrorista. Donald Trump, con su estilo pragmático y agresivo, ha dejado claro que Delcy Rodríguez es ahora una pieza útil, pero bajo vigilancia extrema. El mensaje enviado desde Mar-a-Lago fue contundente: o ella cumple con el desmantelamiento total del chavismo, o su destino será la celda vecina a la de Maduro en Nueva York. La tensión en la capital venezolana es insoportable. Las bases del PSUV y los colectivos armados se sienten traicionados mientras ven cómo su antigua líder ahora recibe instrucciones directas de Marco Rubio. La economía de Venezuela, destruida por décadas de saqueo sistemático, es ahora el botín de esta negociación. Se estima que el régimen desvió más de 100,000 millones de dólares provenientes del petróleo hacia cuentas privadas, dejando al pueblo en la miseria absoluta. Pero ahora, bajo el mando de Delcy la Breve, el petróleo ya no fluye hacia China o Rusia, sino que está siendo confiscado por los buques estadounidenses en una cuarentena naval sin precedentes. Estamos presenciando el fin de una era de opresión, pero el costo de la libertad parece ser un pacto con los mismos verdugos que desangraron al país. La sombra de la traición cubre cada rincón del Palacio de Miraflores, mientras el mundo observa cómo una mujer decidió incendiar el legado de Hugo Chávez para salvar su propio pellejo. La caída de Nicolás Maduro no fue solo un golpe de mano militar, fue una demolición controlada desde las entrañas del poder. Mientras el dictador es trasladado bajo custodia de máxima seguridad a una prisión federal en los Estados Unidos, los detalles que emergen sobre su captura son simplemente aterradores. Fuentes de inteligencia militar confirman que Maduro, al verse rodeado en su búnker subterráneo, perdió por completo el control. Testigos presenciales aseguran que el hombre, que alguna vez se jactó de ser el conductor de victorias, gritaba histéricamente, lanzando objetos de valor incalculable contra las paredes y golpeando las puertas de acero hasta sangrar sus manos. En un ataque de furia psicótica, Maduro habría intentado destruir los servidores que contenían las pruebas de los nexos del cartel de los soles con el terrorismo islámico, pero fue neutralizado por sus propios escoltas, quienes ya habían recibido el pago de manos de los emisarios de Delcy Rodríguez. El papel de Delcy en esta trama supera cualquier guión de ficción. No solo entregó la ubicación exacta de su mentor,
sino que proporcionó a la administración Trump las claves de acceso a las cuentas cifradas en Suiza, Andorra y las Islas Caimán, donde la cúpula chavista ocultaba más de 200.000 millones de dólares. Se estima que solo la familia Maduro Flores acumuló una fortuna personal de 80.000 millones de dólares, una cifra que triplica el presupuesto anual de varias naciones latinoamericanas. Este dinero, producto del tráfico de cocaína y el saqueo del arco minero, fue el seguro de vida que Delcy utilizó para comprar su libertad. Mientras Maduro se pudre en una celda de 3 por 3 metros, Delcy se mueve por las oficinas del Palacio de Miraflores bajo la sombra de los marines, coordinando la purga interna más sangrienta de la que se tenga registro. En las calles de Caracas, el ambiente es de un silencio sepulcral interrumpido por el rugido de los aviones de combate estadounidenses que patrullan el espacio aéreo. La operación de extracción no dejó margen al error. Los expertos analizan que el uso de tecnología de interferencia cuántica anuló cualquier intento de respuesta de las baterías antiaéreas rusas S-300, dejando al régimen completamente ciego y sordo. La traición de Delcy fue tan quirúrgica que incluso los asesores cubanos del G2 fueron arrestados en sus camas antes de que pudieran empuñar un arma. La vicepresidenta no solo vendió a Maduro, vendió la soberanía que tanto predicaba a cambio de no terminar sus días en una prisión de Florida junto a los narcotraficantes que ella misma ayudó a financiar. La geopolítica de la región ha dado un giro de 180 grados. Con Maduro fuera de juego y Delcy operando como un agente de facto de Washington, el eje Caracas-Moscú-Teherán ha quedado decapitado. Se informa que Vladimir Putin, enfurecido por la pérdida de su enclave estratégico en el Caribe, ha ordenado el retiro inmediato de todo el personal técnico, dejando a Venezuela en una oscuridad tecnológica absoluta. Mientras tanto, el equipo de transición, liderado por Marco Rubio y supervisado por Trump, ya está redactando los decretos para la privatización total de PDVSA. El precio de la traición de Delcy Rodríguez es el desmantelamiento total del Estado venezolano tal como se conocía, convirtiendo al país en un protectorado bajo vigilancia extrema mientras se decide el destino final de los jerarcas que aún quedan en pie. La red de traición no se detiene en los pasillos del Palacio de Miraflores. Ha extendido sus tentáculos hasta los últimos depósitos de oro de la nación. Fuentes internas del sector financiero han revelado una cifra aterradora. Delcy Rodríguez habría coordinado el desvío secreto de más de 50.000 millones de dólares en lingotes de oro y diamantes brutos apenas 48 horas antes de la captura. No se trató de una huida desesperada, sino de un pago de fianza monumental para asegurar su futuro político bajo la tutela de Washington. Mientras el pueblo venezolano agoniza por un trozo de pan, esta nueva élite negocia sobre la sangre y el hambre de sus compatriotas. Delcy se ha erigido como una reina sin corona, dispuesta a pisotear cualquier rastro de la ideología bolivariana a cambio de un salvoconducto firmado por el puño y letra de Donald Trump. En las celdas de máxima seguridad de Nueva York, donde Nicolás Maduro permanece bajo vigilancia de 24 horas, el caos es absoluto. Los informes de los custodios federales describen a un hombre que ha perdido por completo el contacto con la realidad. Se dice que el antiguo dictador sufre ataques de ira psicótica, gritando el nombre de Delcy a través de los muros de concreto y acusándola de ser la mayor Judas de la historia americana. En sus arrebatos, Maduro ha destrozado el mobiliario de su celda, golpeando las paredes hasta quedar exhausto, mientras balbucea sobre conspiraciones y lealtades rotas. Esta desintegración mental es el reflejo exacto de la amargura de un líder que fue vendido por su círculo más íntimo, convertido ahora en un despojo humano dentro del sistema judicial estadounidense. El análisis de expertos en geoeconomía sugiere
un panorama aún más oscuro para el comercio regional. El pacto de Delcy con los Estados Unidos ha sentado un precedente peligroso: la entrega total de la soberanía energética. Se rumorea que los nuevos contratos petroleros que se están redactando en la sombra tienen cláusulas de exclusividad que benefician únicamente a las corporaciones norteamericanas, una liquidación de activos nacionales sin precedentes en la historia moderna. Se estima que el valor de los recursos hipotecados mediante estos acuerdos bajo la mesa supera los 500,000 millones de dólares. Delcy no solo entregó la cabeza de su jefe, está rematando el futuro de varias generaciones para proteger sus cuentas privadas en paraísos fiscales de Medio Oriente y el sudeste asiático. La tensión geopolítica ha llegado a un punto de no retorno con el despliegue de portaaviones estadounidenses frente a las costas venezolanas para garantizar la transición. En realidad, se trata de un bloqueo total destinado a neutralizar cualquier intento de represalia por parte de los antiguos aliados del chavismo. Satélites militares han detectado movimientos masivos de fuerzas especiales rodeando los yacimientos estratégicos del arco minero. Delcy Rodríguez, actuando como la operadora principal de esta entrega, ha dado órdenes estrictas a las Fuerzas Armadas de deponer las armas y no ofrecer resistencia alguna. Esta traición es un golpe seco al corazón de la nación, transformando a un ejército que se decía soberano en una guardia pretoriana de los intereses extranjeros. El Juego de Tronos en Caracas ha entrado en una fase terminal más brutal y despiadada que nunca. La purga interna dentro del chavismo ha alcanzado niveles de violencia que rozan la guerra civil selectiva. Bajo las órdenes directas de Delcy Rodríguez, ahora respaldada por el poder de fuego de los Estados Unidos, se ha iniciado la Operación Limpieza, un proceso destinado a eliminar cualquier rastro de lealtad hacia la vieja guardia de Nicolás Maduro. Informes filtrados desde los centros de detención clandestinos en las cercanías de Caracas sugieren que más de 500 altos mandos militares han sido arrestados en las últimas 72 horas. Lo más estremecedor es el destino de los activos financieros de estos generales. Se calcula que Delcy ha confiscado para su propio beneficio y como ofrenda a la administración Trump una cifra que asciende a los 70,000 millones de dólares en criptoactivos y cuentas en el extranjero que pertenecían a la cúpula militar traicionada. El drama personal de los que alguna vez fueron intocables es dantesco. Cilia Flores, la esposa del dictador, según fuentes cercanas a la negociación, habría sido separada de Maduro y recluida en una ubicación desconocida en suelo norteamericano. Se rumorea que ella intentó negociar su propia libertad entregando los códigos de las cajas fuertes que contienen los registros de los negocios de sus hijos, los llamados chamos, quienes habrían desfalcado al Estado venezolano por una suma superior a los 100,000 millones de dólares. La desesperación es tal que en sus últimas horas en Venezuela se reportó que dentro de la residencia presidencial se escuchaban disparos y gritos de auxilio, mientras los archivos más sensibles de la nación eran quemados en hogueras improvisadas en los patios internos. En el ámbito internacional, el impacto ha sido devastador para los aliados tradicionales de la revolución. China, al ver cómo Delcy Rodríguez entregaba las llaves de las reservas de petróleo más grandes del mundo a Donald Trump, ha congelado todas las líneas de crédito y ha exigido el pago inmediato de una deuda que supera los 60,000 millones de dólares. Por su parte, la inteligencia rusa ha calificado la maniobra de Delcy como la mayor traición geopolítica del siglo XXI. Sin embargo, para la nueva dama de hierro de Caracas, estas críticas son irrelevantes. Ella ya ha asegurado su lugar en el nuevo orden mundial, actuando como la pieza clave que permitió a los Estados Unidos recuperar el control total sobre el suministro energético del hemisferio sin disparar un solo misil de crucero. Mientras tanto, la maquinaria de propaganda que antes servía a Maduro ahora trabaja a toda marcha para santificar la figura de Delcy y justificar la entrega
Los analistas expertos señalan que este es un caso de estudio sobre cómo el pragmatismo criminal supera a la ideología. Delcy no solo ha sobrevivido a la caída de su mentor, sino que ha emergido como una figura central en la reconstrucción nacional bajo el ala de Washington. El precio ha sido la aniquilación de sus antiguos camaradas y el remate de la soberanía nacional. Pero para una mujer que ahora controla una red financiera global valorada en cientos de miles de millones de dólares, el costo parece ser un detalle insignificante en su ascenso al poder absoluto. Los informes clasificados del Pentágono que se han filtrado recientemente revelan la verdadera magnitud del acuerdo entre Delcy Rodríguez y la administración Trump, un reseteo total del orden petrolero global. Se ha descubierto que Delcy entregó una lista detallada de las flotas fantasma, esos buques sin registro que permitieron a Maduro evadir sanciones durante una década. Esta maniobra no solo cortó el último suministro de oxígeno para los generales leales, sino que le permitió a ella embolsarse una comisión de intermediación que asciende a los 20.000 millones de dólares. Mientras tanto, en los yacimientos de la faja del Orinoco, unidades de fuerzas especiales estadounidenses y contratistas militares privados han tomado el control de todas las estaciones de bombeo estratégicas. Delcy ordenó la retirada total del ejército venezolano, convirtiendo estas áreas en zonas de exclusión donde el crudo es extraído a una velocidad vertiginosa para saldar las deudas astronómicas que ella misma garantizó. La brutalidad de Delcy no se limita al ámbito económico. Una campaña de limpieza ideológica a gran escala ha sido lanzada bajo el amparo de la noche. Tanto los medios de oposición como los antiguos aparatos de propaganda del régimen han sido obligados a difundir un solo mensaje: el nacimiento de una nueva era. Aquellos que se atreven a mencionar la palabra traición desaparecen sin dejar rastro. Fuentes de derechos humanos estiman que en su frenesí por consolidar el poder, Delcy ha ordenado el encarcelamiento de más de 10.000 personas en menos de una semana, incluyendo a altos funcionarios que fueron sus aliados más cercanos. Los detenidos son despojados de todos sus bienes, sus mansiones son selladas y la propiedad es transferida directamente a empresas fachada controladas por el clan Rodríguez. No estamos ante una transición política, sino ante un saqueo sistemático a nivel nacional. En suelo estadounidense, la situación de Nicolás Maduro es deplorable. Los informes médicos de la prisión federal indican que el antiguo dictador muestra conductas autolesivas, golpeándose la cabeza contra los muros mientras grita que está poseído por la sonrisa de Delcy. Los psiquiatras militares han tenido que recurrir a dosis masivas de sedantes para mantenerlo lúcido durante los interrogatorios. En sus momentos de delirio, Maduro habría revelado la ubicación de un tesoro oculto compuesto por lingotes de oro y obras de arte robadas, valorado en más de 90.000 millones de dólares, escondido en un búnker bajo la cordillera de los Andes. Inmediatamente, Delcy envió un equipo táctico privado para recuperar este botín antes de que las autoridades norteamericanas pudieran intervenir, demostrando que su ambición no conoce límites y que pretende quedarse hasta con la última moneda del país. El análisis geopolítico sugiere que Delcy está jugando un doble juego extremadamente peligroso. Por un lado, actúa como el títere perfecto para Donald Trump. Por el otro, construye en la sombra un imperio financiero independiente en jurisdicciones sin extradición. Los expertos calculan que el valor total de los activos bajo control de Delcy y su familia, sumando lo recién confiscado, supera los 250.000 millones de dólares, convirtiéndola en la mujer más rica y poderosa de la historia de forma ilícita. El mundo observa con el aliento contenido cómo esta dama de hierro transforma a una nación en ruinas en la plataforma para su ambición de dominio absoluto, sin importarle caminar sobre los cadáveres de sus mentores y el sufrimiento de millones de compatriotas.
El clímax de esta tragedia geopolítica se desarrolla ahora en un escenario de humillación pública sin precedentes, mientras Delcy Rodríguez se prepara para asumir el control total de una junta de transición bajo la vigilancia de Washington. Ha ordenado que las imágenes del interrogatorio de Nicolás Maduro sean transmitidas en circuito cerrado para la nueva élite militar. En estos videos se observa a un Maduro completamente quebrado, con el uniforme de prisionero sucio, suplicando clemencia y ofreciendo entregar la ubicación de otros 30 búnkeres secretos repartidos por el Caribe y África, donde supuestamente se esconden otros 150.000 millones de dólares en efectivo y criptomonedas. La traición de Delcy es tan absoluta que ella misma ha servido como traductora en algunas de estas sesiones, burlándose abiertamente de la debilidad de quien fue su protector. La economía venezolana, bajo este nuevo régimen de facto, está siendo sometida a una terapia de choque brutal. Se informa que Delcy ha firmado acuerdos que permiten a corporaciones internacionales tomar posesión inmediata de las reservas de oro líquido y tierras raras, una operación valorada en $1 billón, de los cuales una fracción masiva se está desviando a cuentas privadas recién creadas en jurisdicciones opacas. La inflación, aunque se detiene por la dolarización forzada, ha dejado a la población en una nueva forma de esclavitud financiera, donde solo aquellos leales al clan Rodríguez tienen acceso a los recursos básicos. Delcy ha logrado lo que nadie imaginó: privatizar un país entero para su beneficio personal, bajo el pretexto de una liberación democrática orquestada desde mar a lago. En el plano militar, la resistencia ha sido aplastada con una eficiencia terrorífica. Los últimos focos de lealtad a Maduro fueron bombardeados por drones de alta tecnología que Delcy permitió entrar al espacio aéreo nacional. Fuentes locales aseguran que la cifra de bajas entre las milicias bolivarianas supera los 5.000 efectivos en un solo día, una masacre que la vicepresidenta justificó como necesaria para la paz. El nivel de sadismo político de Delcy ha llegado a tal punto que se dice que disfruta viendo las grabaciones de las redadas desde su despacho mientras brinda con champán por el éxito de su venta al mejor postor. Ella no solo ha sobrevivido al chavismo, ha devorado sus restos para alimentar una ambición que ahora amenaza con desestabilizar a toda la región. Hoy, Venezuela no es una nación soberana, sino el trofeo de guerra de una mujer que supo venderse a tiempo. Nicolás Maduro pasará el resto de sus días en una celda de aislamiento, enfrentando una cadena perpetua por cargos que van desde el narcoterrorismo hasta el genocidio, mientras su antigua mano derecha disfruta de la impunidad más costosa de la historia humana. Este es el fin de la revolución bolivariana, no por un acto de justicia, sino por una transacción comercial de sangre y traición. Delcy Rodríguez ha grabado su nombre en la historia como la arquitecta del colapso y la dueña de las cenizas, dejando claro que en el juego del poder, la lealtad es solo una mercancía con un precio muy alto que ella estuvo dispuesta a pagar con la vida de los suyos.